Viernes 20 para todas y todos. Vamos de una vez a especificar nuestros temas de la jornada. Colombia, como adelantaba Juan Carlos Rosso, desde enero de 2016 suman 436 líderes sociales y comunitarios asesinados y 131 nada más como presidente de la República. ¿Quiénes a su ¿no? La primera opción, paramilitarismo; la segunda, la tercera, narcotráfico; y la cuarta, retorno del uribismo. Vamos a tener enlace directo con nuestros corresponsales. Estos nos van a informar, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en Perú. La víspera protagonizaron movimientos sociales, sindicatos, organizaciones populares, una jornada nacional contra la corrupción, tras la develación de audios de conversaciones telefónicas que dejan en evidencia prácticas irregulares entre jueces del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay toda una crisis en el Poder Judicial, renunciaban el día de ayer varios magistrados. Vamos a tener información al respecto. Hoy concluye en Brasil la marcha Lula Libre, organizada por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Esto es en Pernambuco, en el estado natal del expresidente Lula, preso desde abril pasado en Curitiba, estado de Paraná. Vamos a ver, porque esto hace parte de la agenda tan intensa que han organizado los movimientos sociales que están en resistencia exigiendo la libertad de Lula. Nueva jornada de movilizaciones en Argentina, porque hay que modificar el rumbo económico urgente, se dice. Estamos en un país ya paralizado y en recesión. Bueno, hay rechazo a las políticas de Macri, pero también a últimos acontecimientos. Visita de autoridades del Fondo Monetario Internacional, reunión de ministros de finanzas de los países del G20 y también la negativa del gobierno de Buenos Aires de negociar con trabajadores del sistema metro. Y finalmente, más allá de fronteras, Ejército Árabe Sirio continúa su ofensiva antiterrorista al sur del país. Vamos a tener también la actualización de la mano de Hisham Wanous, nuestro corresponsal. Segundo tema grueso, España. Supremo Tribunal rechazó este jueves la extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont solo por malversación y no por el delito de rebelión, y retiró todas las órdenes europeas de detención previamente dictadas. ¿En qué derivará esto, que ya se asume como una derrota del Supremo Tribunal de España y específicamente del magistrado Llarena? Serio conflicto judicial, roces diplomáticos entre España y otros países de la Unión Europea, más persecución política y más ansias independentistas. Así planteamos las opciones. Recuerdo nuestras cuentas en Twitter, @TelesurTV, @TelesurAgenda_A y @LuciaTelesur. Ya vamos a retuitear. Hágalo usted también y participe. Acompáñenos. Empezamos. Este 20 de julio se celebra el Día de la Independencia en Colombia. Sin embargo, gran parte de la nación no festejará, ya que son más de un centenar de asesinatos a líderes sociales en lo que va de año, denominándolo como un genocidio por goteo, generando desplazamientos forzosos de familias y un constante luto en pueblo. Las organizaciones sociales, indígenas y campesinas continúan denunciando el aumento de la violencia política y exigiendo al gobierno mayor seguridad y garantías para sus dirigentes. Pero el asedio desmedido contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos ponen en evidencia la ineficacia del Estado para solventar esta crisis, a pesar de la firma de los acuerdos de paz en 2016. Mientras el nuevo Congreso de la República, que se posesiona este viernes, teniendo como principal desafío legislar para la reconciliación y la paz. Hoy en Agenda Abierta analizaremos los posibles escenarios tras la posesión del nuevo gobierno, donde todos los colombianos esperan que el presidente electo Iván Duque logre consolidar los acuerdos de paz. Portal de Noticias EFE titula: el gobierno colombiano dice que atendió las alertas para proteger a líderes amenazados. Bueno, esta es la postura del Ejecutivo. El gobierno asegura que ha atendido de manera efectiva e inmediata casos de líderes sociales y defensores de derechos humanos amenazados que fueron reportados a través de la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo. Mediante comunicado, específicamente, el Ministerio del Interior informaba que en el transcurso de 2018 recibió exactamente 60 alertas tempranas de parte de la Defensoría del Pueblo que fueron tramitadas de manera
inmediata. Se insiste en ese adjetivo. Me mudo a El Espectador. Ningún líder social reportado a través de la alerta temprana ha sido asesinado. Esto lo dice el Ministerio del Interior de Colombia. Bueno, en la misma tónica del portal anterior, reseña que Guillermo Rivera, ministro del Interior colombiano, asegura que el Estado ha respondido inmediatamente y ha coordinado todo lo que ha sido necesario para que las comunidades y sus líderes no sigan corriendo riesgos y sus vidas terminen afectadas. No obstante, admite que aún no se siente del todo satisfecho. Exactamente dijo así: no nos sentimos tranquilos con la situación porque a un número importante de líderes sociales los siguen amenazando y asesinando, y nosotros creemos que tenemos que hacer mucho más para protegerles. Es por ello que, explicó, están poniendo en marcha todas las decisiones adoptadas al interior de esa Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que, recuerden ustedes, se reunió la semana pasada con el presidente Juan Manuel Santos. Y el próximo martes, especificó, habrá una reunión de alto nivel para evaluar el estatus de aplicación de estas decisiones que se tomaron en la reunión entre la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el presidente Juan Manuel Santos. Ahora vamos a Sputnik, que tiene esta nota intitulada: CIDH condena asesinatos de líderes sociales en Colombia y pide acción del Estado. Bueno, más allá de fronteras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, condenó los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia e hizo un llamado expreso al Estado para que les brinde protección. Recordó que en marzo pasado expresó su preocupación respecto a que muchos de estos defensores asesinados desempeñaban acciones para la implementación del acuerdo de paz, por lo que ONU recientemente advirtió el daño que esta situación provoca al proceso de consecución de paz y, en líneas generales, a la democracia colombiana. Finalmente, La Nación: anuncian garantías para líderes sociales. Luego de conocerse varias intimidaciones a líderes sociales del departamento, las autoridades se reunieron para crear medidas de protección para estas personas que desde hace varios meses han venido manifestando ser víctimas de amenazas de muerte provenientes de grupos criminales. El gobernador Álvaro Pacheco Álvarez determinó que se debe crear la mesa de garantías regional a solicitud de los líderes sociales, que consideran esta como una herramienta de encuentro y de análisis de la situación que amenaza y que tienen que afrontar los líderes en zonas apartadas, sobre todo, y en Florencia, donde muchos presidentes de juntas de acción comunal son amenazados por miembros de bandas criminales y delincuenciales. Fíjense ustedes el enfoque que dan algunos medios tradicionales como EFE, El Espectador, La Nación, ¿no? La postura del Ejecutivo. En ningún caso hay testimonios de los líderes sociales que están diciendo: nos están matando por pensar diferente, por decir lo mínimo. Ahora vamos a sumar nosotros estas cifras, detrás de las cuales evidentemente hay rostros, hay seres humanos que han perdido la vida. Son 131 líderes asesinados en lo que va de 2018 en los departamentos que vamos a enumerar: Cauca con 21 casos, Antioquia con 18, Norte de Santander con 11, Valle del Cauca con 11 también, Córdoba 9, Nariño 8, Arauca 7, Chocó 6, Putumayo 6, Caquetá 6, Bogotá 3, Meta 3, Sucre 3, Atlántico 2, Bolívar 2, Santander 2, Caldas 1, Guaviare 1, Huila 1, La Guajira 1, Quindío 1, Risaralda 1, Tolima y Bichada también con un asesinato cada departamento. Ahora bien, según un informe especial llamado así por todos los nombres, todos los rostros, y también un informe de derechos humanos sobre la situación de lideresas y líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos y excombatientes de la FARC-EP y sus familiares en los territorios, encontramos estos datos comunes: defensa del territorio y de los recursos naturales, proceso de restitución de tierra y de retorno. Quizás es el asunto que más víctimas aporta. Es un círculo en el cual los propietarios legales iniciales fueron desplazados por grupos al margen de la ley. Cuando por sentencia judicial regresan a tomar posesión de sus tierras legítimas, muchos de ellos son inmediatamente asesinados. Defensa del territorio frente a intereses privados, denuncias relacionadas con temas de expendio de drogas, denuncias respecto a la inversión de recursos públicos también, o que han sido desviados o que ha sido insuficiente la erogación que ha hecho el Estado para resolver determinadas problemáticas que han sido denunciadas por las comunidades. Bueno, allí vemos algunos de los motivos. Vamos a profundizar y para ello sumo a Andrés Chica, defensor de derechos humanos, director de la Fundación Social Cordoversia, agencia Prensa Rural e integrante del Consejo Nacional de Paz. Listo ya para conversar con nosotros. ¿Cómo está, Andrés? Buena jornada.
Sí, buenos días para ustedes, allá en nuestra hermana patria Venezuela. Saludarles primero que todo y decirles que en Colombia estamos hoy precisamente en estos 208 años felices de ser en principio una patria hermana de ustedes que nos parió un mismo prócer, pero tan tristes quizás como nunca habíamos estado antes de saber que, y no es un acto ni siquiera simbólico, que la Paloma de la Paz haya salido de Casa de Nariño y que le haya tocado desplazarse forzosamente a un museo, como fue precisamente lo que pasó ayer con la Paloma de Botero. Sí, Andrés, es un drama que toca a varios sectores. Hace 2 días conocíamos el último caso de un joven docente comunitario asesinado en Caquetá frente a sus alumnos el día que se reincorporaba a las actividades académicas después de sus vacaciones. Se suman líderes de la Colombia Humana, es decir, dirigentes políticos, regionales. ¿A qué atribuyen ustedes esta violencia sistemática y qué consecuencias deja en un país que está tratando de lograr la paz, como usted decía en nuestra introducción? Precisamente nosotros lo que hemos querido hacer a través de todos los nombres, todos los rostros, que al día de hoy en las gacetas de actualización nos muestra que van 322 personas, 14 en el departamento de Córdoba, el municipio de la costa caribe más violentado por el liderazgo en esta parte de Colombia. Nosotros vemos una sistematicidad que no es nueva en principio, porque desde el Bicentenario de Colombia, desde el 2010, cuando la CONAP y la Marcha Patriótica empezamos a hablar de lo que es para nosotros la segunda y la definitiva independencia de Colombia, se nos empezó a perseguir, se nos empezó a encarcelar y mucho más cuando quisimos esa bandera de la paz también sostenerla en conjunto con lo que hoy es el partido de las FARC, tratando de que se cambiaran las balas y los fusiles por el diálogo. Entonces, en Colombia hay una gran cantidad de intereses, más que políticos económicos, por un sector que se ha enquistado en el poder y más allá del poder, que se ha enquistado en las ganancias lucrativas económicas de lo ilegal, y que hoy en día están en el Senado, están en alcaldías, están en gobernaciones, están en consejos, y estos y estas desde allí están asesinando a la gente, ¿no? Porque inclusive quien va y da los tiros es un simple mercader de la muerte al que han contratado por 100,000 pesos para matar, pero quienes están asesinando realmente son quienes desde hace mucho tiempo, a través de su familia y a través de diferentes formas, está en el poder y que nosotros reconocemos como de derecha, de ultraderecha, de esos y esas que quieren precisamente mantener al pueblo en opresión. Entonces, bien, tenemos una nueva alternativa que es las FARC como partido. Se le ha empezado a matar, como pasó en el 86, con un solo motivo detrás de ello, que vuelvan al monte, que se vuelvan a la guerra. Para Santos, hablar de disidencias es mentira. Inclusive el ministro de Defensa tiene una gran disyuntiva con la Procuraduría y con el Ministerio del Interior, porque no quieren aceptar que mucha gente que hizo la transición o estaba en transición volvió al monte porque no había garantías y porque precisamente hasta hambre les ha tocado padecer en lo que son los espacios territoriales de reincorporación y capacitación. El gobierno le ha incumplido a las FARC. Las FARC como partido ha estado estable y de hecho se ha mantenido pese a toda la negligencia de un gobierno por tratar de consolidar la paz, más allá de tener un Nobel, como lo dice el señor Santos. Andrés, en medio de este incumplimiento, la semana pasada se reunía la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y se adoptaban varias medidas. Acá tenemos la enumeración: programas de medidas de seguridad,
plan de intervención urgente en ciertos departamentos, la creación de unidades básicas de protección que dependerán de las seccionales de protección de la policía para desarrollar esquemas colectivos, más recursos a la Unidad Nacional de Protección para que se hagan mayores estudios de riesgos, más esquemas individuales de protección y la implementación de una ruta colectiva de riesgo, creación de una ventanilla única de denuncias en el Ministerio del Interior, y así sigue la enumeración de medidas. Y ayer las fuerzas políticas del país firmaban un pacto contra la violencia. Yo quiero preguntarle qué consideraciones tiene usted al respecto, si se sienten positivos o escépticos respecto a estas últimas decisiones. La verdad es que a los líderes, lideresas, a los defensores de derechos humanos, a los defensores de la tierra, a los defensores de la vida, a los defensores de nuestro propio autonomía como país, no nos da garantía la Comisión Nacional de Garantías, que fue creada el año pasado en febrero, porque en principio venimos hablando de garantías desde el año 2010, como te digo, y desde 2010 para acá nosotros tenemos un registro muy claro de qué pasaba a finales del gobierno del presidente Uribe, ¿sí? Y que muy seguramente se va a repetir en el gobierno del presidente Iván Duque. Nuestra gran desesperanza, de que son nuestros grandes miedos, es que pues se viene el 7 de agosto un nuevo gobierno, y un gobierno que ya empezó a hablarnos de empezar a consultarle al pueblo colombiano si quiere o no quiere continuar con la JEP, que era para nosotros una de las cosas más importantes del acuerdo, porque creíamos que era necesario que más allá de las FARC y más allá de los paramilitares confesos, los empresarios que han inveterado la guerra fratricida acudieran, que los militares que han participado y han orquestado una cantidad de actos hostiles y crueles contra la sociedad civil participaran también de la JEP. Y esto no se va a poder dar en principio porque estos políticos, estos politiqueros que están en el poder no les da la gana de presentarse ante la JEP, porque saben que ellos son quienes han estado tras las balas que han asesinado a los líderes por intereses muy particulares, en tal sentido de que te matan porque tú estás defendiendo una tierra en donde precisamente una multinacional va a explotar. Entonces, como entre otras, ayer, y esto solamente nos pasa aquí en Colombia, la Corte Suprema va a tumbar las consultas populares que se hicieron en los municipios que le dijeron no a las multinacionales y a la explotación minero-energética. Es decir, esto apenas nos pasa a nosotros, donde estamos agarrados y enganchados a unos gobiernos que nos venden y quieren sacar todos nuestros recursos naturales, y ese es uno de los grandes problemas bien serios, y de ello deriva la muerte de una gran cantidad de líderes y lideresas que han defendido el medio ambiente y la autonomía del territorio. Un problema tan serio, Andrés, tal vez como que hay un Estado que se niega a admitir, a asumir la sistematicidad de este asunto de violencia contra líderes sociales y comunitarios, que cuando declaran sus autoridades o dicen que se trata de un lío de faldas o dicen que han atendido todas las alertas tempranas de manera inmediata y oportuna. En definitiva, quiero preguntarle sobre lo siguiente. El grueso de delitos está concentrado en pocos departamentos y cuando miramos bien, más aún en pocos municipios. Es decir, haciendo este diagnóstico, tal vez digo bien, hubiera podido el Ejecutivo poner en marcha toda una política de seguridad integral en esas zonas afectadas, en esas zonas donde se registran la mayor cantidad de asesinatos. Le pregunto, frente a ese Estado que niega la realidad, ¿ustedes qué tienen como alternativa, como opción? ¿La reorganización de las fuerzas sociales, la autoprotección? ¿Qué han pensado? Mira, a mí me gusta siempre hacer un ejemplo, y es colocar los dos mapas, el croquis de Colombia y en donde están los activos económicos que los gobiernos de turno han tenido siempre, ¿no? Por ejemplo, el sur de Córdoba es un botín de guerra tanto para grupos irregulares como para el gobierno por la explotación mineroenergética y por también la utilización del agua para transformarla en energía, ¿no? Con sus empresas, con Urra 1 y Urra 2, y tú miras que donde hay esos intereses del gobierno, ahí está presente la bota militar, la bota paramilitar y la mano negra del gobierno, asesinando a líderes que se oponen
a esas actividades que son a todas luces ilegales. Entonces, vemos, por supuesto, inclusive una incoherencia por parte del gobierno porque desgraciadamente son cifras que van y cifras que vienen y nos siguen matando y las garantías no las dan. Y ahí es donde nosotros volvemos a insistir en que en Colombia se tiene que dar, por supuesto, una gran movilización social que pase de las calles a decirle a este país, a decirle a estos gobiernos de turno que tenemos realmente que buscar la segunda y la definitiva independencia de Colombia, porque el extranjero, por fortuna, en Venezuela se ha sido bastante serios con el tema. El extranjero, la mano de estadounidense y demás quiere seguir sacando y maltratando toda nuestra dignidad territorial, y eso, por supuesto, nos mantiene en vilo y mantienen comprados a todos por no sacar a ninguno de esos municipios en los que precisamente hablas manejados, ¿no? Porque siempre el poder de esos municipios queda a cargo de estos gobiernos o de estos poderes que se han enquistado dentro de las gobernanzas territoriales. Nosotros planteamos lo siguiente en Twitter, Andrés, quiero compartir contigo la participación de nuestra audiencia. El enunciado reza así: desde enero de 2016 suman 436 líderes sociales y comunitarios asesinados y 131 nada más en lo que va de 2018, con especial recrudecimiento a partir de la elección de Iván Duque como presidente de la República. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, responde así nuestra audiencia conectada a través de esta red social. Estado, gobierno, instituciones estatales y el gobierno, 45%, y allí se condensa la mayoría. Luego, retorno del uribismo es la segunda opción más votada, 32%. La tercera más votada, fenómeno del paramilitarismo, 19%, y 4% apenas cree que se trate de las mafias del narcotráfico. Andrés, muchísimas gracias por habernos atendido. A ustedes muchas gracias por el espacio. Hasta pronto. Allí teníamos a Andrés Chica, defensor de derechos humanos y director de la Fundación Social Córdobercia, agencia Prensa Rural e integrante del Consejo Nacional de Paz. Así ponemos punto final a este asunto, solo por ahora en nuestra agenda abierta. Hagamos una pausa que nos corresponde y a la vuelta enlazamos con nuestros corresponsales para saber de otros temas de actualidad. Ya venimos. Hablamos primero de Perú. La víspera, movimientos sociales, sindicatos protagonizaron una gran jornada nacional contra la corrupción tras la develación reciente de audios de conversaciones telefónicas en los cuales queda en evidencia prácticas irregulares entre jueces del Consejo Nacional de la Magistratura. Ayer, el presidente del Poder Judicial, Durberlí Rodríguez, presentaba su renuncia irrevocable, total que se declara este poder del Estado en completa crisis. ¿Qué está exigiendo la gente en las calles? ¿Qué pasaba ayer? Jaime Herrera nos amplía a esta hora. Jaime. Muchas gracias por el pase. En efecto, la noche de ayer se desarrolló una movilización bastante masiva. Miles de peruanos salieron, por lo menos en Lima, en una movilización que se dirigió por las principales calles de la ciudad y que pasó, por ejemplo, por el Palacio de Justicia y muy cerca del Congreso de la República. La consigna en esta manifestación es que se vayan todos los corruptos, señalando de este modo no solo a jueces, fiscales y algunos magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura que están envueltos en hechos de corrupción demostrados en audios donde, por ejemplo, se evidenciaba el negociado de sentencias o el nombramiento de jueces y fiscales, sino también la vinculación a estos casos de políticos y empresarios, políticos que actualmente representan a la mayoría del Congreso de la República, y nos referimos al partido Fuerza Popular del Fujimorismo. Cabe señalar entonces que lo que han pedido muchos es que el presidente Vizcarra, después de convocar a la reunión que el día de hoy se va a desarrollar en el Congreso de la República,
disuelva el Congreso y convoque a nuevas elecciones. Esto en vista que este poder del Estado también estaría involucrado en los actos de corrupción y durante los últimos tiempos, cuando se ha tratado de investigar a quienes están inmersos en estos hechos, sencillamente han pasado de manera impune. No se han investigado ni en las comisiones de ética ni en la comisión de acusaciones constitucionales. Por eso es que la gente está pidiendo una refundación del país. Incluso hay algunos que piden que se convoque a la elección para una asamblea constituyente, debido a que justamente es la constitución política peruana la que, según señalan, ha llevado a todos estos actos de corrupción. Cabe indicar que también la gente ayer, las organizaciones sociales que participaron de esta movilización, dijeron que van a mantenerse en protesta y, por ejemplo, están convocando que también haya movilizaciones o actividades de protesta los días 28 y 29 de julio, que aquí en Perú se celebra el aniversario patrio. Justamente se van a celebrar 197 años de independencia del Perú, pero la gente dice no hay nada que celebrar y por tanto están convocando también a jornadas de protesta, jornadas de lucha para presionar al presidente Vizcarra que esa fecha tendrá que dar un anuncio, un mensaje a la nación. Como repetimos entonces, el día de hoy también en horas de la tarde el Congreso de la República sesiona de manera extraordinaria para definir la suerte de todo el Consejo Nacional de la Magistratura, sus integrantes, y en horas de la mañana también es importante mencionar el Poder Judicial estará resolviendo si envía a la cárcel de manera preventiva a uno de los jueces involucrados en estos actos de corrupción. Con esta información, compañeros, volvemos a estudios. Adelante. Gracias, Jaime, por todos los datos. Y ahora nos vamos a Brasil. Está en desarrollo una agenda de movilización, de resistencia popular por la liberación de Lula da Silva, preso político desde abril pasado y solo hasta el momento absuelto del delito de obstrucción a la justicia por el 10º Tribunal Federal de Brasilia. Parte de lo que contiene esa agenda es una marcha de 150 kilómetros para exigir la liberación de Lula inmediatamente y está recorrido sobre todo el estado natal de Lula da Silva. André Vieira nos tiene los detalles a esta hora. Hola, André. Hola, sí, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia. Efectivamente ya es muy temprano y nosotros estamos aquí desde las calles acompañando esta marcha del movimiento Sin Tierra en defensa de la libertad del expresidente Lula da Silva. Recordemos que esta marcha se inició desde el pasado lunes y llegará en el día de hoy a la ciudad de Recife. Son más de 104 kilómetros caminando hasta el día de ayer y en el día de hoy son más 28 kilómetros marchando hasta la ciudad de Recife. Una marcha que es organizada por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y que llegará hasta Recife para defender la libertad del expresidente Lula. Y nosotros, por supuesto, seguiremos desde aquí acompañando esta marcha del Movimiento Sin Tierra de Brasil. 150 kilómetros de recorrido por el estado natal de Lula da Silva, Pernambuco. Y hablando de movilizaciones, lo propio ocurrirá en esta jornada nuevamente en Argentina. Dicen los movimientos sociales, estamos en un país en recesión, no podemos más con las políticas neoliberales de Mauricio Macri, rechazan la visita de autoridades del Fondo Monetario Internacional. Con esta entidad financiera suscribió el gobierno de Macri un acuerdo, un préstamo por 50.000 millones de dólares, reunión de ministros de finanzas de los países del G20, entre otras cosas. Hoy veremos oposición en las calles de Buenos Aires y otras ciudades del país. Detalles a esta hora con Edgardo Esteban. Hola, Edgardo. Te saludo y también saludamos a toda la audiencia de Agenda Abierta en esta mañana de viernes y como bien decís, comienza un tiempo de conflicto por parte de los trabajadores del metro en la ciudad de Buenos Aires, como se conoce el subterráneo, en la capital de Argentina, en función de la negativa del gobierno de Cambiemos de esta ciudad a no negociar las paritarias, a no dar un incremento salarial a los trabajadores en función de lo que es el costo de vida. Ya se estima que va a ser superior al 30% en lo que va desde 2018, ya lo han manifestado las propias autoridades del gobierno nacional. Desde esta perspectiva también se ven en lo que van a ser las movilizaciones que se van a realizar en el día de hoy en contra de esta reunión de ministros de Economía y Finanza
del G20 que va a comenzar en el día de mañana, marcando justamente una alternativa también por parte de las centrales obreras, movimientos sociales que van a ir a la Casa de Gobierno, al Banco Central y también al Ministerio de Economía para expresar el repudio de lo que es la presencia de la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, aquí en Buenos Aires, para mantener encuentros con el propio presidente Mauricio Macri, pero también en este acuerdo que tiene el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional, que va a marcar tiempos complejos y difíciles y seguramente de recesión y mayores despidos como se están viviendo por estos días, y de esa perspectiva seguramente va a haber un día de mucha movilización en este viernes, marcando justamente la expectativa de lo que son los trabajadores del metro, pero también en esta presencia de los ministros de Economía y Finanzas aquí en la capital de Argentina. Gracias, Edgardo. Hasta pronto, nos vemos más tarde. Ejército Árabe Sirio continúa su ofensiva antiterrorista en varias partes o en varias localidades al sur del país. Hisham Wanous, listo hasta ahora para darnos los detalles también. Hola, Hisham. Buenos días, colegas. Saludos, amables televidentes. El ejército árabe sirio desarrolla desde el pasado 19 de junio una amplia ofensiva antiterrorista en las provincias al sur de Siria, operación que en paralelo con el proceso de reconciliación nacional conllevó este jueves 19 de julio, un mes después de iniciada la operación, a la total liberación de la sureña provincia de Daraa, donde aún continúan los combates para la liberación de únicamente 7 aldeas en su campiña oeste que aún están en manos de los terroristas del Daesh. Estos triunfos, que se extendieron a estratégicas colinas en la vecina provincia de Konaitara, obligaron a los grupos armados que operan en esta provincia fronteriza con el Golán sirio ocupado por Israel a firmar un acuerdo de rendición con las autoridades sirias, en virtud del cual los armados han accedido a entregar las armas, incluidas las pesadas, mientras los extremistas que rechazan de poner las armas serán evacuados junto a sus familias hacia la noroccidental provincia de Idlib. Actualmente 10 autobuses llegaron a la zona para el traslado de estos extremistas, en tiempo que cientos de armados entregaron este jueves a las autoridades sirias 3 tanques de guerra, 3 vehículos de combate de infantería, 2 cañones antiaéreos, así como una gran cantidad de reservas de municiones de diversos calibres y tipos. El pacto firmado estipula también un alto el fuego inmediato y que las tropas gubernamentales retornarán a sus posiciones en la zona de antes del 2011, en la zona de separación de fuerzas entre Siria e Israel del año 1974, donde también retornarán las fuerzas internacionales de observación UNDUF. El documento también estipula el retorno de los desplazados al país con garantías rusas y la formación de un comité para el seguimiento del tema de los detenidos. Ello ocurre en momentos que ha concluido también este jueves la evacuación hacia Alepo y Latakia de 6.900 personas habitantes de las localidades de Kefraya y Fua en Idlib, asediadas desde hace casi 3 años y medio por parte de los terroristas del Frente al-Nusra, a cambio de la excarcelación de 1.500 milicianos de los grupos armados detenidos en cárceles del gobierno. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Agradecemos a nuestros 4 corresponsales de la jornada y ahora pasemos a información deportiva, es lo que se viene. Bueno, comencemos con nuestra primera noticia. Antes de la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, hay varias disciplinas o especialidades que ya han visto acción. Este jueves, por ejemplo, ¿qué ocurría? Se lo vamos a contar a continuación. Venezuela se midió ante Jamaica en el arranque del fútbol femenino, una de las especialidades que veía acción en esta previa. La Vinotinto comenzó con buen pie al derrotar en su debut a Jamaica. La oncena jamaiquina sorprendió apenas a los 11 minutos de juego con un tanto de Khadija Shaw. Sin embargo, Venezuela despertó al minuto 56, puso la paridad con un gol de Isaura Viso tras una gran asistencia de Deina Castellanos. Y al minuto 83, Castellanos volvía a aparecer, esta vez para poner el definitivo con un remate lejano de tiro libre. Por Venezuela también destacó la guardameta Lisbeth Castro, quien atajó 2 penales en el juego, uno de ellos en la última jugada del cotejo. 2-1 ganó la nación bolivariana a Jamaica y sumó sus primeros 3 puntos por el grupo A.
Otra de las disciplinas que vio muchísima acción este jueves, previo a la inauguración formal u oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, fue el tenis de mesa femenino. El país sede, el país anfitrión, Colombia, es decir, tuvo una muy buena jornada de la mano de Paula Medina, la número 1 de la especialidad, quien derrotó 3-1 a la mexicana Mónica Muñoz. El primer set lo ganó Medina, 11-2, el set 2 fue para Muñoz, 11-6, y la colombiana terminó imponiéndose por 11-3 y 11-8 para darle a su país el primer triunfo en esta especialidad deportiva. En otro resultado, la mexicana Yadira Silva se impuso por 3-0 ante la colombiana Manuela Echeverry. Silva se mostró muy superior en la partida y le derrotó por 11-7, 11-9 y 12-10. De esta manera, el tenis de mesa empezó con las rondas preliminares en la categoría femenina, como ya introducíamos. En esta primera ronda de los Juegos Centroamericanos también iniciaron las pruebas de vela, clavados y ecuestre. El gimnasta y campeón colombiano Yosimar Calvo estuvo a punto de ausentarse en estos Centroamericanos y del Caribe debido al reciente fallecimiento de su madre. No obstante, el destacado atleta va por el oro y dice que se prepara arduamente. Bueno, yo casi no me fijo en las medallas. Lo más importante para mí es hacer completo lo que planifica el entrenador y lo que planifico yo. Cada una de las rutinas donde voy a participar, lo más importante es hacerlas completas. Eso es lo que más me llena de alegría. Y bueno, ya ahí en adelante, ya dependiendo cómo se dé la competencia, uno siempre quiere estar en el primer lugar, ¿no? Mi mamá siempre era muy orgullosa cada vez que estaba en el podio. Y bueno, primero vengo a hacer un trabajo completo y bueno, a buscar estar en el podio. Ahí está Yosimar con resiliencia, transformando el dolor en energía, en motivación, en ánimos y en impulso para lograr lo que todos quieren, el puesto número 1 en su especialidad. Pausamos, ya terminamos los deportes, venimos con nuestro segundo asunto grueso de esta mañana, tiene que ver con España, ya lo vamos a revisar. Venimos. El juez Pablo Llarena rechazó la extradición de Carles Puigdemont por malversación. Por este motivo anunció su decisión de retirar la euroorden, no solamente contra el líder independentista, sino también sobre todos los demás políticos independentistas exiliados. El presidente de Cataluña, Quim Torra, celebró la decisión y afirmó que se ha vuelto a demostrar que el independentismo tenía la razón. Por segunda vez, el Estado español se ve obligado a retirar las euroórdenes como si esto fuera un menú a la carta. Creo que la credibilidad de la justicia española está por los suelos. Creo que la injusticia con la que la justicia española está abordando el caso está acreditada a ojos de todo el mundo. Tras esta decisión, todos los políticos exiliados podrán moverse por cualquier país, a excepción de España, donde el orden de detención contra ellos sigue vigente, mientras los presos políticos han visto cómo la Fiscalía rechazaba su petición de libertad provisional. Vamos de una vez a nuestro recorrido digital. Comienzo por el país de España. Llarena rechaza la entrega de Puigdemont por malversación y retira la euroorden contra todos los huidos. El rechazo a la entrega por malversación era la opción que defendía un sector del Tribunal Supremo desde que se conoció la respuesta de Alemania. En principio, implica condenar a Puigdemont a vivir fuera de España porque sí se mantiene la orden de detención nacional y el expresidente será arrestado en caso de ingresar a territorio español. Esta situación se puede prolongar al menos durante 20 años, que es el periodo que tarda en prescribir el delito de rebelión. Por esta opción implica también la renuncia a juzgar por ahora al expresidente y dejarle libertad de movimientos fuera de España. Me voy a El Mundo. Puigdemont volverá a Bruselas y activará su gobierno paralelo. Reseña este portal que el portavoz de Junts per Catalunya en el Parlamento, Albert Batet, anunció que Puigdemont se trasladará en los próximos días a la población belga de Waterloo y activar el Consejo de la República, un gobierno paralelo, desde que el
desde el cual pretende dirigir Cataluña en calidad de presidente legítimo. Recordemos que Esquerra Republicana de Cataluña aceptó conceder al expresidente de la Generalitat un cargo honorífico a cambio de que retirase su candidatura a la presidencia y delegase en un presidente efectivo, siendo finalmente Quim Torra el elegido, como se sabe. El Confidencial intitula Esquerra Republicana de Cataluña resucita la apuesta por una ruptura unilateral con España. Fuentes cercanas de Esquerra Republicana de Cataluña destacan la conferencia política celebrada hace 2 semanas con intervenciones como la del propio Torrent, en la que se aprobó de forma explícita dejar abierta la posibilidad de volver a hacer una declaración unilateral de independencia. Este escenario, hasta ahora descartado públicamente por los dirigentes de la Esquerra, se daría si el gobierno español no escucha los resultados del referendo del 1 de octubre, que fue justamente lo que desató todo este conflicto político-judicial. Y finalmente, La Vanguardia reseña, Pascal confirma su candidatura a liderar el Partido Demócrata Europeo Catalán y niega la disputa con Puigdemont. La actual coordinadora del Partido Demócrata Europeo Catalán, Marta Pascal, negó cualquier tipo de enfrentamiento con Carles Puigdemont, de quien se había dicho que dejaría el partido si Pascal volvía a ser reelecta como coordinadora en la Asamblea Nacional del partido de este fin de semana. Pascal ha confirmado que se presentará a la reelección con una candidatura que aúna sensibilidades y con una mirada hacia el mundo municipal. Allí terminamos nuestro recorrido digital y me voy ahora a esta cita textual. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, envió un comunicado en el cual decreta un mandato judicial en contraposición a la entrega de Puigdemont por los cargos de malversación de fondos públicos, pero no por rebelión, según lo acordado por el Tribunal Superior en Alemania. El control de la doble tipificación por parte del Estado de ejecución debería haberse limitado a comprobar si los hechos descritos por la jurisdicción española están contemplados en la legislación penal de Alemania y si justificarían por ello que de haberse perpetrado en el país de ejecución los hechos que se sospechan, se impulsaría una investigación penal semejante a la que aquí se sigue. Bueno, así palabras de Llarena. De una vez vamos a analizar. María Sirven, diputada del Parlamento catalán, bienvenida. Gracias por este tiempo que nos concede para hacer algunas aclaratorias. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Hola María, te pregunto, ¿una victoria del independentismo, una derrota del magistrado Pablo Llarena? ¿Cómo lo ven? Bien, se constata, para nosotros es positivo porque se constata nuevamente que nos encontramos ante una causa general, ante un juicio que es un juicio político, que no responde a criterios jurídicos y que solo responde a la sed de venganza y de humillación que tiene el aparato del Estado español contra todos los pueblos oprimidos por este mismo Estado, que reclamamos ejercer el derecho a la autodeterminación, que es un derecho muy esencial de los pueblos. Y por lo tanto nos encontramos ante una operación represiva que no solo afecta a cargos públicos, sino que también está afectando a cantantes, a maestros, a periodistas, a estudiantes, a bomberos, a muchísima gente en el país que es la que defiende ese derecho a poder ejercer el derecho a la autodeterminación. Hablas de sed de venganza y de persecución política, es decir, que a este punto no podemos dar todavía por terminado el conflicto. No podemos dar para nada terminado el conflicto porque precisamente el Estado español no reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña. Lo que sí que hemos podido ver con esta resolución del Tribunal alemán es que no hay ningún indicio de que se haya producido ningún delito de rebelión ni de sedición y que además se ha roto la confianza entre los Estados, hecho que nos hace pensar que es posible que vayamos hacia un escenario de reconocimiento del derecho de autodeterminación, pero siempre con el pueblo y con la organización autopopular por bandera, como ejercicio absolutamente imprescindible. ¿Qué planes tiene entonces el independentismo para que se reconozca eso que se manifestó en urnas el pasado 1 de octubre y que desató toda esta crisis? Para nosotros es muy importante seguir reclamando los objetivos políticos concretos por los cuales nuestros compañeros están sufriendo esta represión política y no abandonar en ningún caso la lucha y en ningún caso intentar caminar hacia un pacto entre las élites económicas y un pacto que lo que pueda suponer es un greuge, ¿no? un agravante hacia las clases populares de nuestro país.
Ahora, en términos de fuerzas políticas, ¿cómo está la correlación? Bien, hay diferencias entre unos partidos y otros del independentismo, porque cada uno entiende el proceso de liberación nacional con una finalidad concreta. Para nosotros, el proceso de liberación nacional es un proceso que es necesario para romper con el marco actual capitalista y para generar una alternativa viable que sea de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. No podemos dar por enfriadas las ansias independentistas, María. Bien, estamos ante un nuevo ciclo político, pero yo no hablaría de enfriados los objetivos independentistas, sino todo lo contrario, sino que lo que existe es una negación por parte del aparato del Estado que se ha hecho muy evidente del derecho a la autodeterminación. Por otra parte, existe una ofensiva represiva por parte del Estado español contra toda la población y nosotros lo que tenemos que buscar es contestar a esta ofensiva represiva, contestar a esta negación de este derecho con acción política no solo desde las instituciones, sino también con acción política desde la calle, desde la movilización popular. ¿Creen que la ofensiva pueda ser menor ahora que hay un nuevo gobierno, este que encabeza Pedro Sánchez? No he oído bien la última pregunta. Disculpe. La repito con gusto, María. Si creen que la ofensiva sea menor ahora que hay un nuevo gobierno, este que encabeza Pedro Sánchez por el Partido Socialista Obrero de España. Al final, para nosotros, el aparato del Estado no solo se compone del poder institucional, del gobierno del Estado, sino que también se compone de todo el poder mediático, de todo el poder judicial, incluida la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, nosotros, disculpe que he tenido un problema con la conexión, y por lo tanto nosotros lo que decimos es que este cambio de piezas en el gobierno del Estado en ningún caso comporta un cambio. Podremos hacer políticas un poquito mejores, pero en ningún caso podremos transformar de raíz este sistema injusto en el que vivimos actualmente. Fíjate, María, nosotros lo preguntamos a nuestra audiencia este asunto y esta contesta de la siguiente forma. Supremo Tribunal de España rechazó este jueves la extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont solo por malversación de fondos y retiró todas las órdenes europeas de detención previamente dictadas. Después del enunciado consultamos exactamente en qué derivará esta situación. En un serio conflicto judicial, 16% lo cree así. En roces diplomáticos entre España y otros países, especialmente Alemania, 18% lo considera. 38%, la mayoría se condensa en esta, cree que más persecución política por aquello de la sed de venganza, y 28% cree que esto que se mira como una victoria del independentismo hará que haya más ansias o que se vigorice el independentismo, el soberanismo, la lucha por la soberanía de Cataluña en esta comunidad autonómica. Un comentario final, María, y ya para despedirnos. Tiempos que es así, que precisamente lo que estamos haciendo es luchar, no parar de salir a la calle e intentar que las instituciones se doblen a esta voluntad popular para conseguir poder ejercer un derecho tan esencial como el derecho a autodeterminación de los pueblos. Muchas gracias por invitarnos y mucha solidaridad con todos los pueblos oprimidos por los estados capitalistas. Gracias, María. Hasta pronto. Allí teníamos a María Sirvent, diputada del Parlamento catalán, hablando de esta noticia que se considera como una victoria del independentismo. Bueno, así llegamos al final de nuestra agenda abierta. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sigue en sintonía de Telesur, la mejor señal de América Latina y el Caribe. En breve, más noticias con Juan Carlos Rosso.